Hola, ¿qué tal, doctores? ¿Cómo están? Soy el doctor Osmar Reynoso y sean bienvenidos a un nuevo episodio en Hablemos de Odontología. Doctores, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio. Agradecerles otra vez que estén aquí presentes en un nuevo episodio. El día de hoy traemos a un doctor hecho y derecho que vamos a hablar de un tema bien en particular, algo diferente a lo que hemos manejado en episodios anteriores, pero no deja de ser importante. ¿Por qué? Porque creo yo que abarca la cruda realidad de cuando uno sale de la licenciatura y uno termina de trabajar o de estudiar en un posgrado. Así que el día de hoy está con nosotros presente el doctor Juan de Dios. ¿Cómo está, doc? ¿Qué tal, Osmar? Muy bien, muchas gracias por invitarme. No, de verdad agradezco bastante que esté aquí con nosotros. Como le estoy mencionando a la gente que nos está viendo y nos está escuchando, vamos a abordar un tema, creo yo que algo curioso, Ujú, un tema de mucha importancia que tristemente a alguien que va estudiando, va terminando de estudiar tanto la licenciatura como tanto ujú, el posgrado, no le dicen. sí, Y se enfrentan a esa cruda realidad que es el empezar a conseguir pacientes. ujú, Digo, vamos a tratar un tema en específico que es del área de los implantes, ajá, pero pues o sea, ¿quién mejor que usted que ya tiene su experiencia, es una persona joven, que nos pueda contar ese inicio y pues esa cruda realidad que se tiene en cuestión de la implantología en los inicios y en la sí, práctica privada? Así que, Doc, primero que nada, agradecerle que esté aquí con nosotros, que nos pueda regresar, que nos pueda regalar parte de su tiempo. Y, sí, Doc, me gustaría que antes de empezar de plano con el tema, se presentara con toda la gente, que nos diga pues, su currículum, ajá, dónde ejerce su práctica, cuál es su especialidad, Doc, antes de poder empezar como tal con la práctica. claro. Muy bien, pues yo soy periodoncista e implantólogo. Estudié mi pregrado en la Universidad de Monterrey, egresé ya hace un par de añitos, unos escasos casi 10 años. Este, Posteriormente ingresé al posgrado de AME y hice implantología y periodoncia. Llevo 3 años de egresado, ya ejerciendo full de perio e implanto. Y actualmente también estoy ejerciendo, del tiempo que llevo de egresado, llevo ejerciendo lo de docente. Estoy de docente en la Universidad AME y estoy de docente en la UDEM. Y sí, es una experiencia, lo que mencionabas, un tema más que científico, yo creo que es un tema emocional. ¿Y por qué emocional? Pues porque todos vemos esto como pues, de lo que queremos vivir, propiamente pues estudiamos para ejercerlo, pero no hablamos del proceso que nos lleva, el proceso quizás personal o cómo trabajamos con las herramientas que tenemos para poder llevar esto a cabo. Sí, de hecho, parte del tema es eso, hablar de ese inicio y eso que uno se enfrenta como implantólogo, ya sea periodoncista o hay gente, cirujanos maxilofaciales, Ujú, que practican la implantología, o rehabilitadores que toman especialidades, cursos ujú, se dedican a la implantología, y es algo que no se toca. O sea, es un tema que a uno no le dicen en la escuela de que, bueno, vas a tener tu consultorio y bueno, ¿cómo lo vas a hacer para conseguir pacientes de implantes? sí, ¿Cómo vas a hacer ese convencimiento con el paciente para decirle, sabes qué, esta es la mejor opción? Porque digo, tristemente, creo yo que vivimos en un país donde no está tan fomentada esa cultura de ir al dentista, de la prevención y tanto. ujú, Y pues creo yo, muchas veces el paciente es más sencillo, la típica. Van contigo al consultorio y te dicen, doc, quítame el diente, sí, quítame la muela. De que, oye, es que todavía se le puede hacer. Digo, y no hablando de implantes, hablando en general, te podemos hacer una endodoncia, una corona, una incrustación, lo que tú quieras. O sea, para poder que siga ese diente en boca. ujú, No, doc, quítamelo, ya no quiero estar batallando con él. sí, Y esa creo yo, pues no sé si, no es mala educación, pero esa desinformación y esa falta de cultura dental, que creo yo que recae también mucho en la parte de los implantes. ¿Por qué? Porque es algo, los implantes, más allá de que tienen años haciéndose, siguen ahorita en la población, sobre todo en los pacientes en específico, ujú, generando un tabú y un miedo muy grande. sí. Así que creo yo que podemos empezando por ahí, porque ¿cómo podemos nosotros abarcar a un paciente o cuál es la realidad al inicio de salir de un posgrado y querer empezar a ejercer la parte de los implantes Sí. como tal? Sí. Am,
La implantología, pues sí, es un área, como mencionabas, es un área compartida. O sea, no es exclusiva del perio, no es exclusiva del maxilo, ni inclusive algo propio de las áreas quirúrgicas de la odontología. Realmente como mencionabas, es un área compartida porque te puedes capacitar para realizarlo y realmente no hay un impedimento como tal. Si ya te vas a dedicar a esto, si te gusta el área de implantología, sí es importante, pues, que de los inicios, es que evalúes tus habilidades quirúrgicas. A final del día, para colocar un implante necesitas elevar un colgajo. Trabajar estas habilidades yo creo que es importante, pulir estas habilidades es muy importante, que quizás se te facilite más si tuviste un posgrado o un entrenamiento quirúrgico, pero al final del día esto te puede ayudar mucho. Y bien, eso es ligeramente enfocándonos en un área ya operativa. En el otra área, en cuanto a cómo llevar esto a cabo, pues sí requiere, es todo un set, llamémoslo, o sea, necesitas muchas condiciones, desde concientizar al paciente hasta tú tener las herramientas adecuadas para llevar a cabo el procedimiento y resolver posibles complicaciones. Yo creo que de las pláticas que he visto, de speakers de los que he escuchado, lo más importante, más que sus casos de éxito, es cuando te hablan de sus complicaciones. Porque es muy fácil para todos hablar de que todo lo que hago lo hago bien. Y eso es lo que se publica. Pero yo creo que de las ponencias o quizás de las charlas de las que más me llevo a aprendizaje es de aquellos que te hablan de sus errores. Entonces, yo creo que te alimentes de ese conocimiento, o sea, de esos errores para tú intentar, pues, evitarlos o abordarlos. Porque al final del día, como las analogías que yo pongo también y le digo a mis alumnos, esto es algo muy personal, es una cosecha muy personal, es que yo veo muchas cosas como una receta de cocina, porque son pasos que vas a seguir. Y eso no te garantiza que sigas del paso 1 al 5, que el platillo sepa igual, o sea, que quede como viene la receta, eso es igual en la cirugía. O sea, tú puedes seguir todos los pasos del 1 al 5 y no significa que esto garantice el éxito. Claro. Entonces, yo creo que aquí el factor práctica y también afecta, bueno, impacta muchísimo. No, y es que aparte, digo, ¿a quién no le gustaría tener los casos que se les conocen como casos de libro que presentan los ponentes en los congresos? Digo, pero muchas veces también, no todos, bueno, voy a generalizar un poquito, pero no todos te enseñan los errores que hay detrás de todo eso. O sea, ¿cuántos pacientes les tocó para poder llegar a ese punto donde están ellos? O sea, son muchas habilidades, como usted dice, que se tienen que desarrollar, se tienen que perfeccionar como tal. Pero una cosa es, ok, ya tenemos las habilidades, tenemos los equipos, pero podemos tener esos dos factores importantes, pero si no tenemos el tercero, que es el paciente ganchado, o sobre todo ya más o menos concientizado de lo que se va a tratar, prácticamente estos dos factores que tenemos no van a ser tan importantes. Y es algo también por lo mismo de esta plática. ¿Por qué? Uno piensa que cuando vemos a los congresos de sí, qué padre, una elevación de seno o unos implantes con técnica All-on-4, All-on-6, rehabilitación completa, como se tiene que ser. O sea, se nota muchas veces muy sencillo ese tipo de casos en cuestión del paciente, pero muchas veces entra ya con el paciente otro tema de mala información. Hace poquito me tocó en mi práctica privada un paciente que me llegó y me dijo de que, Doc, es que, ¿qué es un implante? O sea, ¿cómo puedo, a mí eso en qué me ayuda? O hubo otro que después lo vi y me dijo, es el tornillo que te taladran completamente el hueso. O sea, ese tipo de información que el paciente muchas veces no está bien informado y existe todavía un temor como tal de esa parte. O sea, podemos tener las habilidades desarrolladas, podemos tener el equipo necesario de primer mundo, lo que usted quiera, pero la parte importante no deja de ser el paciente. Si el paciente no está de acuerdo con eso, que ahí yo creo que también podemos tocar otro punto. O sea, ¿cómo hacer esa conciencia con el paciente para poder decirle, ¿sabes qué? Esta es la mejor opción. Usted puede poner un implante aquí, yo puedo poner un implante acá, pero ¿cómo hacerle llegar ese mensaje correcto al paciente de que es la mejor opción? ¿Por qué? Porque uno sale del posgrado, y me imagino que a usted le pasó. Usted salió del posgrado y me imagino que se topó con esa realidad de que, bueno,
los pacientes no llegan tan sencillo como el posgrado que llegan solos. Sí, O sea, son varios factores que creo yo que no se toman a considerar. Así que, sí. ¿qué podemos hablar de esa parte también, Doc? Sí, bueno, empezando con la conciencia del paciente, es difícil, es difícil vender un tratamiento futuro. Yo creo que, o sea, viéndolo de una perspectiva comercial o de mercadotecnia, llamémoslo así, fuera de un aspecto científico, biológico, vender un tratamiento futuro, yo creo que es el problema, porque naturalmente todos, o sea, queremos cosas rápido. Entonces, yo voy al dentista porque me duele un diente y quiero que me lo quiten. Entonces, mi respuesta, o sea, como natural, al tú pagar por un servicio o por un producto, pues lo quieres ya. Entonces, ya lo quité. Después me preocupo por el implante. El detalle de pensar así es que, claro que las condiciones van a cambiar, claro que mi hueso se va a reabsorber, claro que va a haber modificaciones en mi sitio que en el futuro quiero trabajar. Entonces, eso es lo que yo creo que, o sea, desde una perspectiva, es complicado vender esa necesidad. Tiene mucho que ver que el paciente ya llegue concientizado. Si un paciente ya llega con esa idea de que, ¿qué va a pasar con el espacio que va a quedar? Yo creo que ese es tu paciente. Un error que también cometemos, y eso es algo que aprendí, bueno, no recientemente, pero llámese recientemente. No todos los pacientes son tus pacientes. ¿Me explico? O sea, no porque tenga una necesidad tú la vas a cubrir. Eso es un error y creo que es algo muy común en los que se dedican en el marketing, pensar que todo mundo es tu cliente o todo mundo es tu paciente. Entonces, en la implantología no significa que todo paciente desdentado es tu paciente o todo futuro paciente desdentado va a ser tu paciente. Yo creo que es importante, quién es tu paciente, a quien tú le puedas inyectar esa idea o transmitirle esa idea de la importancia de sustituir un diente ausente y que esté concientizado que es un proceso y que no solamente cuente con el poder adquisitivo, sino con el tiempo de realizarse. Eso yo creo que esos son varios aspectos que hay que tomar en cuenta. Todos al egresar o montar una práctica, queremos aborazarnos. Oye, yo coloqué 30, 40 implantes en el posgrado, pues yo los voy a poner este mes o este año. Igual de sencillo como fue en el Lo posgrado. cual no va a pasar, o sea, no pasa así de rápido. No digo que no, o sea, realmente tienes que dar una consulta, una cartera importante de pacientes para llegar a ese nivel, pero naturalmente o en un plano promedio, llamémosle en un escenario promedio, no es el caso. Entonces, ¿cómo mantener ese flujo? Pues tienes que convertirte ahora así que en un buen vendedor, o sea, buen vendedor en el aspecto en el que tú logres transmitir esa idea. Ya dejas de lado. Pensemos que dominas 100% todos los aspectos biológicos, remodelación ósea, etcétera, tiempos, pero si tú no logras transmitirlos al paciente, que al final del día es donde tú lo vas a realizar, pues de nada te va a servir mucho. Quizás notes un decrecimiento en tu flujo porque pues realmente no lo vas a estar practicando. Sí. No, y aparte, digo, también yo creo que ese manera de concientizar también creo que debe ser complicado porque vivimos ahorita en una etapa donde las redes sociales están a todo lo que da, Sí. están en un boom increíble. Y creo yo también, yo he hablado con doctores fuera de aquí, de los episodios y todo, que la pandemia también más allá de la pandemia del COVID, más allá de también habernos ayudado al gremio odontológico, también causó mucha desinformación. ¿Por qué? Porque, digo, voy a comentar así cosas que me tocó ver. Hubieron muchas veces donde me tocaba ver en redes sociales videos en donde decían información de tal y pues, es que no era cierto. O sea, decían algo que a ellos les tocó ver, pero no te decían con qué respaldo científico está completamente claro. adecuado. ¿Y qué pasaba esto? Digo, las redes sociales está al alcance de todos, ¿no? O sea, alguien que no es dentista lo puede ver, alguien que es dentista lo puede ver, alguien que todavía tiene dudas lo puede ver y lo cree. O sea, se lo cree. O sea, Sí. ahorita los pacientes a mí me sorprende muchísimo cómo te llegan a la consulta con una información increíble Muy vasto. de que, por ejemplo, hablando de un tema de implantes exactamente, de que, oiga, doc, es que vi que se pueden poner implantes, pero quiero que la corona sea de silicato de litio o de circonia monolítica o estratificada. Y uno se queda como que, o sea, ¿en qué momento yo mencioné que esas eran las opciones protésicas para poder hacer esto? O sea, el paciente ahorita está muy informado como tal, pero a pesar de todo eso, sigue habiendo mucha desinformación en cuestión de los tratamientos protésicos.
Así que es complicado, sí es complicado. Digo, yo que ya tengo también un rato ejerciendo la terapia de los implantes y todo, rehabilitándolos, no es tan fácil como uno lo ve en los congresos, como uno lo ve pues en práctica privada. Es más, Sí, hasta los doctores que yo conozco súper reconocidos no tienen implantes, no ponen implantes a diario. sí, O sea, y es algo que el estudiante también de posgrado puede tener esa idea como tal. sí, Y ahí es el chiste de cómo manejar, o sea, cómo te enfrentas a esa realidad de que, bueno, yo en el posgrado puse 30, 40, 50 implantes y en la práctica privada, ya con mi consultorio, con el equipo de última innovación, sí. de última tecnología, La mejor casa de implantes. Sí, a la mejor casa de implantes, bueno, y pues está empezando ahí a agarrar polvo porque sí, no llegan los pacientes. O sí, sea, ya entra un tema de marketing sí, importante, pero también yo creo que no dejamos de tocar un tema ético. Por más de que vendamos las cosas, ujú, es importante venderlas sí. de una manera correcta. Sí, eso es algo que generalmente comento, de esto también es cosecha personal, que tú como profesional de la salud, nosotros vendemos un servicio de salud como tal. Y eso es algo que pues, nos debe caracterizar de generar un criterio de quién es apto o qué condiciones son aptas para realizarlo. No, como te decía hace rato, que no todos son tus pacientes, a pesar de que tienes un paciente con un reborde dentulo, no significa que ahí vas a colocar el implante. Tienes que evaluarlo. Por lo mismo, o sea, vamos a un posgrado o vamos a cursos para capacitarnos en reconocer sitios. Y si no son candidatos, los volvemos candidatos con ciertas maniobras. Pero eso es lo que ese es el punto donde tiendes como a fusionar ese aspecto de marketing con ese aspecto biológico. Y es ahí una etapa en la que te puede desalentar un poco porque también sube los tiempos de proceso y te lo sube los tiempos, o sea, sube los costos también. Entonces, es una fusión compleja, no es... La palabra difícil, pues bueno, son sinónimos difícil, complejo, pero es un proceso por el cual todos debemos atravesar. O sea, al final del día, si no tienes hueso y si no tienes queratinizada, pues tienes que generarla de alguna forma. Este, Tocando de manera adyacente este tema de la implantología, ah, ¿cómo yo lo que podría transmitir o comentar es dónde vas a basar tu práctica? O sea, el sitio es que evalúes bien tu mercado, porque naturalmente si todos durante nuestra preparación trabajamos con cierta gama de implantes o cierto tipo de implantes, quizás ya evaluándolo o comparándolo a la zona donde vas a trabajar, hablando de un nivel socioeconómico, llamémoslo así, quizás te cueste un poquito más implementar esa misma casa o compañía de implantes en el mercado en el que tú tienes. Entonces, Sí, es importante eso. desgraciada o afortunadamente, tienes que tomar una decisión. Algo que les comento a los chavos, cuando recién van a poner sus primeros implantes y me preguntan qué compañía compro. Les digo, comprar una casa de implantes, o sea, tu primer kit de implantes, es básicamente como una especie de matrimonio, llamémoslo así, porque Ajá. es tu primer contacto y todas las piezas, pues, son para esa casa de implantes. ¿Cuál vas a comprar? Ahora sí que piensa a futuro. Al salir de este lugar, ¿dónde vas a ejercer? ¿Te vas a ir a otro lugar? ¿Te vas a quedar aquí en Monterrey? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Lo quieres solamente para practicar aquí o lo quieres más adelante, planeas comprar otro? O sea, la verdad es que hay muchas respuestas, Claro. pero a lo que quiero llegar es, ¿qué tú quieres hacer con ese kit? Si esa casa de implantes es con la que tú quieres llevar tu práctica, elige bien, porque no significa que te vayas con lo más caro, porque quizás sí, en efecto lo puedas hacer, pero vas a sacrificar muchos honorarios a futuro y algo que te puedes alentar es eso, o sea, que realmente no estés ganando algo, o sea, llamémoslo un sueldo, pero tener un ingreso decente de tu trabajo te va a desalentar mucho a continuarlo, ¿me explico? Y eso es una etapa en la que te puedes llegar a frustrar, decir, oye, pues es que ya estoy realizando cierto tipo de cirugías y los costos ya después de desechar todo, o sea, de repartir todos los gastos fijos y gastos de material, me queda muy poco. O sea, eso es algo que te puede desalentar un poco ya viéndolo en una perspectiva a largo plazo. Y en la Entonces, realidad, en la sí, práctica privada, en la realidad. De hecho, es algo muy cierto. Yo al principio, antes de yo entrarme en el mundo de implantes, digo, yo había escuchado que en la práctica privada, en su momento, cuando yo escuchaba, era que, un implante en tal costo. Digo, pero yo sin saber exactamente
las casas comerciales que había. Yo en su momento, cuando supe de las casas comerciales, dije, pues todas venden el mismo implante, ¿no? Sí. Que uno al principio tiene esa idea. Pero luego ya uno empieza a ver de qué otras ondas que pues la misma casa comercial te ofrece y hay para todo. O sea, hay para todo, eso sí es bien importante. O sea, el implante o la casa comercial con la que trabajemos, aunque se escuche un poquito, pues no tan bien, involucra mucho también el nivel socioeconómico del que vas tú Claro. dirigido. Sí, en efecto. Sí, porque tenemos desde el implante, el mejor implante que es el más caro, hasta un implante que no significa que sea malo, Sí. pero en costos es más accesible pues para tanto para el paciente como tanto para ti, para que tú vayas ajustando costos ahí. Así que, pues aquí sí, para que vean, tenemos las diferentes opciones. Sí. Y por ejemplo, ahí cómo le hace el hincapié al estudiante, usted lo mencionó, de que bueno, tú piensas futuro, pero muchas veces el doctor, el estudiante, quiere comprar lo mejor, que no Sí. está mal, pero ahí es de repente donde se topa con pared de que, bueno, puedes tener lo mejor, pero no te garantiza que vas a tener Sí. bastantes pacientes de implantes. Sí, en efecto. Es que eso es un tema pues, muy interesante porque todos queremos lo mejor. Siempre queremos lo mejor, lo más caro, pero te pones a pensar, ok, soy un estudiante, yo hablo desde mi perspectiva y desde mi ejemplo quizás, soy un estudiante promedio, con un nivel socioeconómico promedio, quiero el mejor implante. Ok, ¿dónde lo voy a poner? O sea, ¿en qué lugar lo voy a poner? Ok, dada la circunstancia, no sé, pensemos en un municipio Linares. Lo voy a poner en Linares. ¿Ya tengo consultorio? Sí, no. Tienes que montarlo. Ya vas a invertir mucho en una casa de implantes, ahora vas a invertir mucho en montar un consultorio. Son pequeños gastos que en ese momento, cuando todavía estás estudiando, no lo ves, pero a futuro es algo muy evidente, porque no todo, o sea, desde montar tu práctica y llevarla a cabo, todo va a ser importante, o sea, todos esos pequeños detalles de tu consulta y del implante que pongas y del costo que vas a establecer, eso es algo que realmente a mí me hubiera encantado que me lo hubieran dicho antes de comprar mi primer kit, por eso hago énfasis en eso. Todos queremos irnos con lo mejor, con lo más caro, pero después dices, no puedo, o sea, no puedo sacarle el jugo o esa gratificación que te queda, que no es necesariamente monetaria, pero dices, oye, a veces no me está saliendo para esto, si pongo el mejor, el más caro, y lo vendo a este precio, que es el precio de la gama más económica, llamémoslo. Entonces, yo creo que si de manera concreta se preguntara, ¿cuál implante me sugieres comprar o qué casa de implantes colocar? La respuesta sería, ¿dónde vas a practicar? O sea, ¿a qué tipo de pacientes los vas a colocar? ¿A qué tipo de mercado vas dirigido? ¿A qué tipo de mercado vas dirigido? Porque, como te digo, todos queremos lo mejor, pero vender lo mejor te va a costar a ti algo. O sea, y en este caso quizás sacrifiques honorarios o quizás, o si entras con un precio muy agresivo en un mercado que no te lo puede pagar, esos implantes se te van a quedar años. Sí. Ahí literalmente tienen una fecha de expiración, se te van a expirar. O sea, no es, o sea, tienes que realmente poner los pies en la tierra y saber dónde vas a ejercer, o sea, en qué lugar vas a ejercer, si te vas a ir a otro lugar, a otro estado, evaluar a qué tipo de mercado lo vas a dirigir. Pues es que de hecho, como es la realidad que alguien que se dedica a implantes, un estudiante que va saliendo, se topa con esa verdad. Sí. Que bueno, no es tan sencillo, digo, no digo que en los posgrados no te enseñen a manejar diferentes casas comerciales, pero bueno, al final de cuentas la decisión la tiene uno propio. O sea, digo, yo personalmente yo he sido, y de hecho mis papás pueden estar conscientes de que digo, yo quiero esto. ¿Cuánto cuesta? 65,000, 75,000 pesos. Va, perfecto. Pero luego, ¿cómo lo vas a empezar a desmenuzar, a desglosarlo con los pacientes? O sea, digo, no significa que sea malo, porque al final de cuentas yo creo que cada uno busca siempre tener lo mejor a futuro, dar siempre el mejor servicio, pero la realidad de repente es otra. O sea, la verdad es otra de que sabiendo a qué tipo de nivel socioeconómico de pacientes te vas a enfrentar, vas a ofrecer tu servicio, porque no es lo mismo ofrecer un implante en una colonia de un estatus alto a ir a algo que esté medio bajo. O sea, no voy a poder llegar a decir, ¿sabes qué? Te voy a dar el implante en 10,000 pesos. Van a decir, doc, me cobran 150 pesos por quitarme la muela. Mejor me quito la muela. Ese es el otro área de conflicto, o sea, el paciente candidato. O sea,
¿Cómo volverlo candidato? O sea, a lo que voy es restaurar un diente. O sea, restaurar un diente ausente es costoso, tanto para el operador como para el paciente. Claro. Y eso es algo que el paciente debe estar consciente. Y al público al que tú vas dirigido, debes de generar una conciencia. Si no existe y eres el primero en llegar o de los pocos que hay, debes de generar esa conciencia. Y es una tarea difícil porque, como te digo, todos quieren las cosas rápido. Y desafortunadamente en implantología no hay respuestas rápidas. Exacto. Quizás, o puede haber ciertas respuestas rápidas, pero si te quieres ir a lo predecible, que esto es un área también muy importante, si vas empezando, tus tratamientos deben de ser predecibles. O sea, no pueden ser ambiguos, no puede ser que este funcione, pero el siguiente no. O a ti sí te funcionó, o te funcionó un tiempo y después deja de funcionar. O sea, Claro. tienes que vender... llamémoslo pues efectividad. Entonces, si quieres llevar esto a cabo, tienes que transmitir tu idea. Realmente en tus consultas y en tus citas, tienes que sentarte y platicar que son tiempos prolongados, que hay que invertir dinero. O sea, obviamente pues cuesta tanto para el paciente pagarlo como para ti. O sea, no es algo que sea tan sencillo de conseguir. Distribuidores, si estás en una zona remota, llamémoslo zona remota, ¿qué tan fácil es el acceso de tus distribuidores? Ya sea que te lo manden, cuánto tarda la paquetería. O sea, tienes que tener todo ese setting pensado. Ahora, ya abordamos una etapa en la que desde mi perspectiva es quirúrgica. Ya te coloqué el implante. ¿Y luego? Ese es el siguiente detalle. O sea, ¿qué sigue? La implantología es un área muy completa donde se meten todas las, llamémoslo especialidades o operadores capaces en el área odontológica. ¿Quién lo va a rehabilitar? ¿Tú lo rehabilitas? ¿Lo vas a referir? Eso es otra área muy, muy, muy fuerte. El tratamiento de implantología no se acaba en la colocación del implante, pues se acaba al final del día en la restauración. Entonces, yo creo que esa es un área muy, muy importante que sepas. Si tú vas empezando y solamente tus dominios son quirúrgicos, que llegues a un acuerdo ¿Con quién vas a trabajar con quién también, vas a trabajar. De hecho, algo también lo que me llamó mucho, o sea, que ahorita comentó, y es cierto, digo, vivimos en una ciudad donde la gente está siempre a las carreras. Todo lo quiere rápido. Quiere que sea lo más reducido posible en tiempos. Y ojo, ahí también entra un punto muy crucial que es el manejo del paciente, porque los tiempos biológicos esos se tienen que respetar sí o sí. No hay implante en el mundo que a la semana ya esté esto integrado. No va a haber. Digo, el día que llegamos, va a ser genial. Va a ser genial. Pero no podemos acelerar los procesos. O sea, también, convencemos al paciente del implante. Se lo ponemos. Pero bueno, hay que hacerle énfasis y hay que aclararle al paciente. Oye, ¿sabes qué? Te pongo el implante, pero hay que esperar un tiempo de tal a tal meses, dependiendo el caso y dependiendo de la casa comercial que utilices. Digo, ya ahorita ya todos andan alrededor de 3, 4 meses, supuestamente. Hay unos que creo que hasta 2. Pero son cosas que no se pueden pasar por lo alto. O sea, ese énfasis que también uno le tiene que hacer al paciente y más, yo hago enfoque más que nada por la ciudad donde vivimos. Digo, yo no sé si en otra ciudad sea igual de acelerado que aquí en Monterrey, pero es complejo. Es complejo explicarle también esa terapia al paciente de que, bueno, vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Y más aparte, tienes que esperar un tiempo tal para ahora sí poderte poner una corona sobre ese implante. O sea, existe mucha... O sea, el paciente es demasiado acelerado. O sea, quiere todo para allá. Porque, digo, entendemos que va a dar una cantidad de dinero considerable. Ajá, exactamente. Pero no muchas veces porque vas a hacer eso vamos a saltar los tiempos biológicos que el propio organismo y la propia casa comercial que fabricó el implante ad hoc para el caso dice. Sí, eso es súper importante. Yo les comento también a mis alumnos, es común que te digan, oye, da un ejemplo, ya está la prótesis, voy a desdentar a un paciente. Y yo, ¿está sano? Les pregunto, ¿está sano? No, pues no estoy seguro, pero quiero ya colocar la prótesis. Que esté la prótesis o no es irrelevante. Tú tienes que recordar que tú eres un profesional de la salud, que estás trabajando en un cuerpo. Tú no puedes
o sea, a pesar de que ya haya un pago como tal, eso a la biología no le interesa. O sea, hay tiempos biológicos que no se pueden, ¿Se deben respetar? sí, simple y sencillamente, y a pesar de que hipotéticamente existiera el caso en el que alguien te diga, no, yo te pago más, pónmelo ya. Es que no va por ahí. O sea, la idea es que tengas conocimiento, pues, de que estás trabajando en un ser humano y los tiempos son los mismos. O sea, como especie todos tenemos esos mismos tiempos y no, ahí sí que no va de la mano de un área monetaria o demás. Ahí sí tienes que, o sea, saber los alcances de tus habilidades y y tú como usuario o operador que tienes. Entonces, a donde quiero llegar con esto es que los tiempos siempre se deben de respetar. Y eso es a lo que voy con generar conciencia. Debes de decir, o sea, comentar a los pacientes la necesidad de múltiples citas en diversos, o sea, espaciadas en tiempo para poder llevar esto a cabo. Y algo que tú debes de entender para poderlo transmitir. Doc, y por ejemplo, hablando ya un poquito de un tema más personal, ahí me gustaría hacer una pregunta personal a usted Ajá. como tal. ¿Cómo fue que manejó al principio, cuando terminó el posgrado, ese manejo de que, bueno, ya sabía el posgrado, ahora, ¿qué? O sea, Sí. ¿cómo le hago con el paciente? O sea, Ajá. ¿le llegaron los pacientes directamente a usted de Sí. que, oye, quiero un implante? Sí. ¿O no? O sea, Sí. ¿cuál es esa verdad detrás del estudiante que practica implantología cuando ya va a trabajar ya de lleno y ya se Sí. va a dedicar al cine? Que ya no hay escuela de por medio. O sea, que ya soy yo contra el mundo, yo poniendo implantes. O sea, ¿cómo fue ese primer contacto al inicio, desde su experiencia Sí. como tal? Porque eso es importante, digo. Más allá de, digo, lo que estamos diciendo es importante, Mm. pero era lo que también me gustaría tocar en este tema. ¿Por qué? Porque son cosas que a uno no le dicen. En la escuela es muy diferente. Muy diferente porque te llegan los pacientes, todo muy Sí. padre y hay una lista de precios estandarizada. Pero ya afuera te topas con que, bueno, tú tienes que poner tus precios. Mm. Y ese convencimiento que hemos estado manejando. ¿Cómo le tocó a usted pasar esa experiencia a usted, Doc? Sí. Hay una frase que me comentó, que me decía un maestro, que bueno, sigue siendo mi maestro, se llama Raúl Montemayor, y él me decía algo que le quisiera transmitir a los que nos están viendo es picar piedra. ¿Qué es esto? O sea, tienes que empezar, pues, que realmente que si no tienes pacientes, a buscarlos. No significa que salgas a decirle, ¿quieres ser mi paciente? No, pero tienes que ir con tus demás colegas a quizás vender tu servicio, a pensar en estrategias de marketing. Tienes que pensar en todo lo humanamente posible para conseguirlo. Y algo que yo personalmente es recargarse en quienes ya llevan más tiempo en el medio. O sea, llámese a alguien que ya tenga una consulta que no sea propia de la mía. O sea, un dentista que no tenga un entrenamiento quirúrgico, que no ejerza la cirugía. Alimentarte de esa consulta. Entonces, ofrecer tú tus precios y llegar a un acuerdo. Yo creo que eso también es un área importante, que tú llegas a un común acuerdo con tus referidores y tienes que valerte de referidores. Es muy difícil empezar una práctica por sí solo. Siempre vas a necesitar de demás colegas porque tú también, o sea, ellos te van a necesitar y tú los necesitas a ellos. Como mencionábamos, o sea, la parte protésica, si tú no la haces, vas a necesitar de alguien. No puedes vivir cerrado a que no necesitas o pensar que nunca vas a pedir ayuda y no se ayuda. Al final del día es trabajo para ambos. Entonces, eso sí es muy importante, valerse de herramientas como la referencia, y yo creo que algo muy sano es establecer precios y que de los dos lados existen como un acuerdo. Yo creo que al inicio es muy dado a que por tú querer mover las manos, quizás te malbarates, llámese la palabra malbaratar, Ajá. por tu hambre de querer moverte. Y es una práctica que, pues digo, en efecto te va a dar resultados porque vas a seguir teniendo pacientes, quizás no con los honorarios que tú quisieras, pero vas a seguir viendo pacientes. Pero con el tiempo te puede llegar a frustrar porque no estás viendo realmente un fruto, llámese monetario, de tu trabajo. Entonces ves un trabajo quizás gratificante, alimenta tu ego quizás porque resuelves cosas, pero tú dirás, bueno, al final del día, pues sí, es un trabajo y necesito una remuneración económica para el día a día. Claro. Entonces, que llegues a un común acuerdo. Que si alguien me pregunta cómo empiezo, es con referidores y con un común acuerdo. O sea, ¿qué es esto? Oye, sí, yo te cobro por el implante o por la cirugía,
tal precio. Me gustaría quizás que me des dentro de mi lista de precios un poquito más y yo te doy quizás este servicio extra a cambio, cosa que haya un común acuerdo que no te sientas que tú no te sientas explotado Y ni que malbarates el y trabajo. eso es muy sano. Yo pienso que eso es muy sano porque si empiezas a malbaratarte con tal de conseguir volumen, vas a frustrarte. Y algo que siempre les digo a mis alumnos es que la cirugía naturalmente genera cierto estrés. No digo que es el área más estresante, no. Naturalmente el trabajar como cualquier otra profesión, digo, siempre lo aclaro, no significa que nosotros somos los que más estresan, pero se te acumula con el tiempo. Se acumula y lo ideal es que estés contento con lo que estés haciendo al final del día y que te sientas bien. Y de hecho también algo que no se toca, creo yo, bueno, no se menciona mucho es, mucha gente tiene la oportunidad de estudiar el posgrado Ajá. porque hicieron sus ahorros, porque sus papás apoyaron con el posgrado, pero ya poner el consultorio es diferente. Sí. O sea, no es de que ya terminé la especialidad, ya voy a tener para poner mi consultorio, que es diferente. Y ahí es donde entra lo que usted menciona, de empezar a trabajar con referidores, hacerte de esa como cartera, no tampoco de pacientes, porque sí, o sea, sí es importante de pacientes, sí, pero también tu cartera de referidores para que tú puedas ofrecer el servicio. Yo tengo varios conocidos que no tienen consultorios, pero van y ofrecen a diferentes consultorios su servicio de trabajo y les va bien, digo, porque no, hay que ser sinceros, o sea, uno no sale, digo, qué padre que así fuera, y si existiría alguien, pero uno no sale luego de estudiar el posgrado, la especialidad para poner implantes, o la que involucra los implantes, y ya puede poner el consultorio. Sí. Mucha gente o suspende el posgrado para poner el consultorio, o pone el posgrado y suspende el consultorio. Sí. O sea, están las dos opciones completamente. Muy válido, muy respetable. Habrá quien sí pueda terminar el posgrado, pueda tener las opciones. Súper bien, qué padre, ¿no? Pero aún así, teniendo el consultorio, entra la parte que hemos estado hablando. Sí. No van a llegar los pacientes así de primera. Así que creo yo que es un tema muy importante a considerar y hacer mucha conciencia porque pues es la realidad. O sea, la realidad, no llega el paciente solo por 50, usted lo mencionó, hay que tocar piedra. Le digo, personalmente yo que ya tengo rato poniendo implantes, no es tampoco de que a la semana tengo, es más, ni 10 pacientes de implantes. O sea, puede que haya nada más uno, puede que haya dos, y así. Sí. Otro tema importante también en el crecimiento de la práctica es el ego. Yo creo que ¿y cómo es esto? Es muy fácil que queramos hacer de todo. O sea, de todo me refiero a yo desde mi perspectiva de perio, que quieres hacer cirugías muy complejas. Y quizás a este momento de tu vida no tienes tanta experiencia. Yo lo que comento generalmente es a mis alumnos, cuando ¿por qué menciono tanto a mis alumnos? Es porque los alumnos de posgrado, cuando ya van de salida, empiezan ya a ser resuelto cierta cantidad de casos que te generan una cierta seguridad. Y esa seguridad a veces es como muy peligrosa. ¿Por qué? Porque esa seguridad fuera del posgrado, sin tutoría o sin supervisión, no es lo mismo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si tú te metes en un problema, no va a venir el maestro a sacarte. Entonces, poder llevar a cabo estas habilidades afuera es complejo y tienes tú que conocer tus límites. Es muy importante que sepas pedir ayuda. Cuando hay casos complejos, es algo que yo le pediría, que yo pudiera transmitir, es pida ayuda. Cuando bajo la confusión, pida ayuda, siempre que puedas. No está mal, no te vuelve menos capaz, no te vuelve poco suficiente o sea, eso es un tema que te digo que va muy directo con el ego. Cuando tengas duda de un caso, puedes hablar con a quien más confianza le tengas, dijo esa frase, como es un cliché quizás, pero puedes hablar con un maestro o puedes hablar con un amigo tuyo que se graduó o alguien a quien tú le tengas confianza que te apoye en eso. Y no está mal, o sea, realmente es totalmente válido. Hay cosas que se te van a salir de las manos. Como posgrado, difícilmente vas a abarcar todas las áreas. Difícilmente vas a abarcar todos los tipos de cirugía. Y pedir ayuda no está mal. O sea, yo lo he hecho personalmente cuando veo casos complejos. Soy muy
le hablo a mis maestros, les digo, sigo diciendo maestros porque no los veo como ex maestros, para mí como me marcó mucho esa etapa que siguen siendo mis maestros, entonces pido consejo y está bien pedir consejo. Yo es algo que intento transmitir como que una forma de humildad a quienes van de salida, porque tener el ego así de elevado no te va a ayudar, al contrario, te va a meter en problemas. Y eso es algo que tiene mucho que ver a quienes en general, no solamente en el posgrado, se dedican en áreas quirúrgicas. Entre más problemas resuelves, entre más cirugía resuelvas, más crece esta forma de ego quizás en tus primeros inicios. Claro que esto no aplica a quien ya lleva 10, 15 años en este medio, pero en tus primeros años quizás esto te genera un cierto... Una protección, una seguridad. Una también. seguridad que te va a querer hacer más, o sea, te va a dar esa hambre de querer hacer más. Y controlarla o pedir ayuda es algo importante. Es algo, como te digo, nunca vas a estar solo, o sea, o bueno, si piensas que vas a estar solo tanto para adquirir pacientes como para ejecutar procedimientos, la cirugía naturalmente necesitas un asistente. Invariablemente de que hagamos implantología, que es considerada una cirugía menor, necesitas un asistente, necesitas de alguien. O sea, no puedes estar solo, ni siquiera en las cirugías. O sea, siempre necesitas de alguien. Y eso es importante que sepas que necesitas de alguien y que siempre vas a necesitar de un rehabilitador, de un endodoncista. Un equipo de trabajo. Necesitas un equipo. No necesariamente que esté físicamente contigo, pero que sepas que existe. Ajá, que esté llevando el caso contigo. Y lo mismo aplica para tus otros colegas que son periodoncistas. Que los necesitas. O sea, no es como que necesitas en el aspecto en el que es muy gratificante poder hablar con otros colegas que tú ubicas en tu misma, llámese, pues, altura o quizás, no altura, sino en experiencia o en camino recorrido. Y es muy gratificante hablar con ellos y saber cómo les ha ido. Lo que te digo, que hablar de temas tabús, de complicaciones, es muy padre poder hablar de cómo resolviste algo o algo que quizás no pudiste resolver. O sea, eso es algo yo creo que tiene mucho valor. Yo creo que no cerrarse a que uno puede solucionar todo solo, porque me imagino que uno se topa con realidades de casos complejos que, como usted lo mencionó, a lo mejor no se pueden abarcar en el posgrado, pero no está de más pedir y seguir ayuda a maestros. Yo de repente, con varios doctores conocidos que son muy buenos amigos, yo los considero maestros también como tal, yo de repente le digo, Doc, está este caso, ¿cómo lo ve? ¿Qué le haría? O sea, también nunca está de más pedir un consejo, una ayuda. De hecho, yo creo que hasta eso es de las mejores cosas que puede ser, porque te asesoras de alguien que ya tiene muchísima más experiencia y te dan sus tips y todo, ¿verdad? Así que está muy padre. Esto es bien importante también. Para terminar, Doc, me gustaría hacer la pregunta, ¿qué consejo le daría al estudiante, ya sea de maxilofacial que pone implantes, el periodoncista que está estudiando implantología, obviamente que también el periodoncista se dedica a la parte de implantes, o alguien que esté estudiando un diplomado? ¿Qué consejo le daría para afrontar esta realidad cuando se termina de estudiar algún posgrado o algún tipo de diplomado en implantología relacionado a todo lo que hemos estado hablando? ¿Qué consejo le daría a toda esta gente? Pues bueno, el primero es paciencia. Realmente que tenemos que ser bien pacientes porque no de la noche a la mañana no van a llegar 10 pacientes queriendo específicamente implantes. Entonces, yo creo que el primero es paciencia. Podría definir el primer paso como la paciencia. El segundo paso es asesorarte bien en el futuro del implante. ¿Qué quiero decir? ¿Quién lo va a rehabilitar? Si tú ya tienes un rehabilitador, compra el kit de la casa comercial que tu rehabilitador se le facilite. Porque eso también te va a facilitar procesos a ti y te va a agilizar. Recuerda que el implante no se acaba en la etapa quirúrgica, sino en la protésica. Entonces, yo creo que quien vaya a rehabilitar tus implantes es importante que tú hables con esa persona y que le digas, oye, ¿con cuál casa te sientes más a gusto trabajando? Y puedo yo adquirir el kit de esa casa para realizar mis implantes. Yo creo que ese sería el segundo. Y el tercero podría ser... Evalúa bien dónde los vas a colocar. O sea, no me refiero al paciente, sino el sitio. Si tu práctica está en Monterrey es un área muy competida. O sea, realmente que es un área súper, súper competida. Hay un buen de gente, o sea, demasiados implantólogos. ¿Cómo tú quieres dar algo diferente a ellos si no quieres competir con precio o con marca? O sea, tienes que innovar de alguna forma. Quizás haya mercados más fáciles si te vas a otros lados, a otros municipios o a otras partes, pero conoce bien dónde los vas a colocar.
O sea, tu sitio de mercado. Bien decimos, ser diferente. Lo utilizamos mucho Sí. es como el eslogan que manejamos mucho en el Sí. programa. Así que pues es muy cierto toda esa parte. Yo agradezco muchísimo que haya estado aquí con nosotros presente en este episodio. Hablamos de un tema que no se toca. Sí. No se toca, que mucho estudiante de posgrado o gente que se dedica a la implantología que va empezando se topa con esa verdad, esa Sí. cruda realidad de que, bueno, no es tan cierto que me llegan 20, 30 pacientes para poner implantes. Sí. O sea, esa es la Sí. no sé si triste realidad, pero es la verdad. La verdad, así que por eso mismo, usted se acuerda cuando estábamos platicando de un buen tema para poder Sí. transmitirle, traerle a toda la gente que está aquí, pues llegamos a la opción de ese tema, pensando que era algo un poquito, aparte diferente, era algo que no se toca. O sea, era un tema que no lo dicen. Sí. O sea, son contadas las personas que llegan a decir esa experiencia o llegan a hablar de los detalles que son afrontarse ya la práctica privada Sí. a inicios. Así que, Doc, de verdad, vuelvo a repetir, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros como tal, por ser parte también de este proyecto. Lo agradecemos bastante. Hemos traído a muchos doctores y yo no lo quería dejar pasar a usted de por medio. Agradezco bastante que esté aquí. Ya también para finalizar, Doc, no sé si gustaría dar las redes sociales para algún método donde lo puedan contactar a usted, ya sea su Instagram, ya sea algún correo, alguien que todavía, algún estudiante que todavía tenga duda de la plática o algo, que lo pudieran contactar para decirle, oye, ¿sabe qué, Doc? Es que me quedó duda de esto. O es que, ¿sabe qué, Doc? ¿Cómo le hizo cuando empezó con esta parte? ¿Qué me aconseja? ¿Qué me recomienda? ¿Dónde lo pueden encontrar, Doc? Sí, bueno, la única red social que manejo ahorita es Instagram. Estoy como @Dr. Juan de Garza. Es muy sencillo encontrarme. Cualquier duda que tengan respecto a cómo colocar su primer implante, no en sí en el protocolo quirúrgico, sino en cómo llegar a realizarlo o qué conseguir, o temas abordados en esto, con todo gusto puedo responderlos. Es un tema también pues, muy interesante. Todos nos enfrentamos y difícilmente es algo que se platique constantemente. Entonces yo creo que también es algo que se debe de tocar en algún punto. Y se debe Sí, de decir. sí. Digo, qué mejor esta plataforma Sí. para poder externarlo con toda la gente. Y Doc, pues muchísimas gracias. Vuelvo a Gracias por la externarle. Agradecerle a toda la gente que nos está viendo y escuchando de estar aquí presentes en un nuevo episodio. Vamos a seguir trayendo episodios. También agradecer muchísimo a Quintenses, a la editorial, que de verdad ha sido ese aporte increíble con nosotros. Estamos trabajando de la mano con ellos, son patrocinadores de este video, así que pues agradecerles. Van a salir aquí sus redes, su medio de contacto para que pregunten por precios. Ahí vamos a estar manejando unos precios con ellos. Y pues qué mejor que Quintenses, agradecerles que es una editorial grandísima. Es la mejor editorial que hay a nivel mundial de libros de odontología. Y que pues, se pudieron fijar en este proyecto. Así que van a salir aquí en la parte de abajo las redes sociales. Y también, doctores, no se les olvide darle like a este video, suscribirse a nuestro canal de YouTube y también escucharnos en otras plataformas como Spotify, que también estamos presentes. Así que importante vernos en un siguiente episodio y no se les olvide también muy importante ser diferentes. Hasta luego.